Hola, el día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama cultura de la paz. En lo particular es uno de los temas que más me gustan. El objetivo del video será reproducir el aprendizaje en grupos sociales de la cultura de paz para recuperar los vínculos entre las personas y fortalecer los tejidos sociales desde la mirada y el enfoque de la no violencia dentro de la administración pública estatal y, por qué no, dentro de nuestro ámbito de nuestra vida privada. Muchas veces nos hablan, o mucho se habla sobre la violencia, sobre la guerra, sobre cuántas personas desaparecen, cuántos feminicidios hay, cuál es la violencia de género, cuál es la violencia hacia las mujeres, pero en pocas ocasiones nos hablan cuál es la solución o cuál sería la posible manera de llevar a cabo una forma de vivir de manera distinta. Si ustedes se percataron, en el objetivo una de las características es fortalecer el tejido social. Bueno, en la actualidad contamos con la cultura de la violencia y con la cultura de la guerra. Esto ha generado que el tejido social desaparezca, que las redes de apoyo, que la preocupación, la empatía por la otra persona, beneficiar a las demás personas, ha sido algo que ha sido cosa del pasado, que me atrevo a decir que muy poco ha existido a nivel mundial desde toda la vida, de generación tras generación. Entonces, la intención de hablar de estos temas es poder propiciar y aprender a poder aprender una nueva cultura, reconstruirnos, generar la cultura a través de la no violencia, a través de la paz y entonces fortalecer esos tejidos sociales para que las batallas no se vivan de forma individual, sino de forma colectiva y entonces sí podamos hablar de una cultura de la paz. Como ustedes saben, me gusta iniciar mis videos con frases de gente importante o frases que me gustan, que tienen alusión a la temática a abordar. Y el día de hoy les voy a platicar o les voy a leer una frase de Eleanor Roosevelt. Ella nos decía que no basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y no es suficiente con creer. Hay que trabajar para conseguirla. El primer paso, no nada más de este movimiento o de esta paz, sino de cualquier cambio social, es hablar de ello. Porque como nos decía George Steiner, lo que no se nombra no existe. Al ser seres de lenguaje, tenemos la necesidad constante de estar nombrando día a día o paso a paso las problemáticas para llegar a una solución. Entonces, tal cual como nos dice Eleanor Roosevelt, la primera parte para llegar a la paz es hablar de ella. Pero hablar no nada más de la paz en sí, no nada más del objetivo, sino de los antecedentes, de la forma en la que yo puedo propiciar esta paz. Posteriormente, tengo que creérmela. Porque si no me la creo, si solamente lo hablo desde la teoría de una forma alejada a mi realidad cercana, entonces no va a haber un cambio, no va a haber un impacto real, no voy a trabajar para conseguir ello. Y finalmente es trabajar día con día. Créanme que para llegar a la actualidad del día de hoy, en el que lo natural, lo permitido y lo ejercido es la violencia, fue un trabajo constante de años de dedicación, de educación de generación tras generación, hasta llegar al día de hoy, que es totalmente normado y que es la forma más fácil para enfrentar nuestras situaciones cotidianas. Entonces, de esa manera, así como le echamos tantas ganas para aprender esa cultura de la violencia o de la guerra, es importante trabajar día con día para propiciar una cultura de la paz. El contenido se va a dividir en 5 ejes temáticos o en 5 líneas conceptuales. En el transcurso del video voy a citar a un matemático sociólogo noruego que se llama Johan Galtung. Él es uno de los pioneros en hablar en las teorías de la violencia, hablar de conflictos, hablar de la paz, pero no es el único teórico que aborda estas temáticas. Hay muchísimas mujeres feministas que están en el tema. Tenemos o reconocemos a Gandhi, que nos enseñó a llevar a cabo una revolución sin guerra o sin levantar una sola arma. Tenemos mucha teoría o muchas personas, movimientos sociales, organizaciones civiles, que han teorizado esta temática y que por supuesto la han llevado día con día a la práctica y que han logrado beneficios, no nada más individuales, sino a nivel social. Sin embargo, por el tiempo y para poder llegar un poquito más a un nivel de comprensión más sencillo o que nos va a alcanzar en la medida de lo posible, voy a
focalizarme específicamente en la teoría de Johann Galtung y posteriormente pues llegar a alcanzar el objetivo de la sesión, ¿no? Que ustedes plantar la semillita para que ustedes trabajen o forjen nuevos tejidos sociales y podemos implementar la cultura de la paz al interior de nuestra institución y por supuesto nuestra vida privada. El punto número 1 que vamos a ver en el video será la teoría de conflictos. Antes de llegar a la cultura de la paz, vamos a analizar qué tenemos antes de la paz, qué es lo que propicia que platiquemos de paz. Entonces, sería esta teoría de conflictos, posteriormente sería la teoría de la violencia, vamos a hablar de algo que Johann Galtung nombró método Transcend y vamos a hablar de la cultura de la paz. Una vez que llegamos a la cultura de la paz, como ustedes saben, pues toda la temática que abordamos aquí es para propiciar o para fomentar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, entonces esto gira en torno al género. Por lo tanto, vamos a ver de qué manera se articula o si se articula o no la cultura de la paz con el género. Siendo así, inicio con la primera parte, que es el conflicto. Quisiera que desde casa, desde la oficina, desde el lugar en el que te encuentres, te regales 2 segundos para pensar en tu interior qué es el conflicto para ti. ¿El conflicto lo vives como algo positivo? ¿Lo vives como algo negativo? ¿O no vives conflictos? No hay conflictos en tu vida. Bueno, generalmente, como ya se los dije, el conflicto está asociado con la cultura de la violencia y con la cultura de la guerra. Por lo tanto, cuando pensamos en un conflicto, la mayoría de las personas lo pensamos como algo negativo, como un malestar. Yo no quiero tener problemas, yo no quiero tener conflictos. Lo pensamos como algo que inclusive hasta le damos la vuelta. Dejamos de platicar, dejamos de llegar a soluciones, porque un conflicto siempre va a ser un malestar o una situación incómoda. Bueno, el conflicto, de acuerdo a lo que nos platica Johann Galtung, va a tener ciertas características. La primera de ellas es que es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que existe un ser humano va a existir un conflicto. Así de sencillo. Va a ser algo natural. Los conflictos no necesariamente son malos o los conflictos no necesariamente tienen que ser violentos. Pero para llegar a ese punto vamos a ir paso a pasito en el transcurso del video. Pero bueno, como las características principales es que es un hecho natural, se va a dar de forma estructural y va a ser permanente en el ser humano. Donde existan sujetos, donde existan personas, ahí posiblemente va a existir un conflicto. Otra característica es que los conflictos nos pueden generar o propiciar crisis o oportunidades. Otro punto característico de los conflictos es que es una situación de objetivos incompatibles. ¿Qué quiere decir? Que al existir uno o más sujetos, van a haber diferentes puntos de vista. O yo voy a tener un objetivo y tú vas a tener otro objetivo. Pero no necesariamente nuestros objetivos van a estar en sintonía o van a mirar hacia el mismo lado. Por lo tanto, si tú miras hacia otro lado, o si yo observo las cosas de manera distintas, vamos a enfrentarnos ante una situación de incompatibilidad. Cuando existe un contraste, cuando existen dos opiniones o más opiniones que no van encontradas hacia el mismo lado, entonces ahí podemos encontrarnos ante un conflicto. Otra característica es que los conflictos no se solucionan, pero sí se transforman. Vamos a ver de qué manera los vamos a transformar más adelante. Implica una experiencia vital holística. ¿Qué quiere decir? Que los conflictos van a partir de un todo. Van a ser multifactoriales, no nada más va a haber un detonante o un punto de vista o una persona. Puede ser de manera personal, de individuo a individuo, o puede ser inclusive de manera social, un conflicto entre sociedades, un conflicto entre economía, un conflicto entre gobiernos, un conflicto en la forma de organización institucional. El conflicto va a comprender un todo, va a tener diferentes puntos de vista y entonces esto va a generar que los conflictos puedan ser micros, nada más en tu realidad, en tu núcleo cercano, o pueden ser macros, pueden ir a nivel mundial, como por ejemplo, hoy en la actualidad nos encontramos con un conflicto mega o macro, después de macro mega, ¿no? ¿Cuál sería este conflicto? La pandemia. ¿Cuáles son los objetivos o cuál es la incompatibilidad de objetivos? Que la gente era sana, ahora ya no es sana.
hay incompatibilidad. ¿Por qué ya no hay salud al 100%? ¿O por qué ya está tan descontrolado? ¿Por qué hay una pandemia? ¿Por qué hay un virus? ¿Y quién generó ese virus? Pues habrá muchas versiones que digan que surgió de un continente en particular, ¿no? O habrá personas que digan que no es eso, que es porque es una conspiración para combatir la economía o para depurar al ser humano. Y entonces ahí empiezan a generarse diferentes objetivos, diferentes puntos de vista y algo mega puede generar un conflicto entre naciones. Si esto no se controlara, si no se llevara de manera adecuada, podría generar inclusive otra guerra, ¿no? Y así nos vamos. No sé si, espero que sí me esté dando un poquito a entender. Y finalmente nos habla Johan Golsing que el conflicto es una dimensión estructural de la relación y forma de relación de poderes. ¿Qué quiere decir? Que va desde algo micro, como un conflicto interno en tu familia, como lo mencioné hace ratito, o un conflicto contigo, a algo mega que es toda una estructura, toda una serie de características, serie de intereses, de ejercicios de poder. Ahí podemos articular o vincular el patriarcado. Recordemos que el patriarcado es esta jerarquía que va a imponer una forma de pensar, una forma de vivir y una forma de organización dentro de una sociedad en particular, donde las personas predominantes será una persona solamente y en la mayoría de los casos va a ser representada por una figura masculina. Ahí hay una estructura, hay un conflicto, hay una incompatibilidad de objetivos y hay un ejercicio de poder un poder sobre las personas, un poder sobre la sociedad. Cuando hablamos de desigualdades económicas, cuando hablamos de desigualdades educacionales, de desigualdades de violencia, de persecución o investigación de delitos, cuando nos encontramos con todo ese tipo de características, estamos viviendo violencias estructurales que tienen que ver con ejercicios de poder, porque el que mejor está posicionado o el que más tiene difícilmente le van a vulnerar o le van a afectar estos tipos de violencia. Y bueno, aquí es como podemos ver el conflicto como una dimensión estructural de la relación y forma de la relación de poderes. Ahora, Johan nos menciona o nos hace una gráfica, un triángulo del conflicto, de las características o de la manifestación de este conflicto. Va a colocar el conflicto en el centro de este triángulo, donde nos habla de una constante en la humanidad, que es lo que mencionábamos hace ratito. El conflicto va a existir sí o sí mientras existe un grupo determinado de sujetos o de personas. Entonces, ya está ahí el conflicto. Ahora, el conflicto me va a desatar otras 3 cualidades o 3 características. La primera es que para que exista un conflicto va a haber una contradicción, como lo expliqué hace un momento. Para que exista una contradicción podemos elegir un tema o va a haber la existencia de un tema en el que yo voy a hablar, por ejemplo, de feminismo. Y yo les puedo decir que el feminismo es la vía para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Pero habrá personas que me digan, ni feminismo ni machismo, igualitarismo. El feminismo es radical, es obsoleto, odian a los hombres, quieren el muerte al macho y entonces, pues el feminismo no es la vía, la forma es la igualdad, el igualitarismo, perdón. Y habrá personas que digan ni igualitarismo ni feminismo. La vía es la palabra de Dios. Ahí tenemos un solo tema, con 3 objetivos distintos. Cada quien va a defender su punto de vista y cada quien va a argumentar su punto de vista de acuerdo a su conocimiento teórico o a su experiencia, a su contexto cercano, de forma empírica. Eso ya va a depender, eso ya va a variar. Una vez que nos encontramos, pero evidentemente al tener 3 puntos de vista distintos o 3 objetivos distintos, nos estamos encontrando con una contradicción. Porque yo contradigo lo que tú dices y tú contradices lo que yo digo y así sucesivamente. Esta contradicción me va a llevar al siguiente punto, que es la actitud. Es decir, ¿cómo me hace sentir eso? A lo mejor a mí me hace sentir muy triste que tú me digas que el feminismo no existe o que tú me defiendas que el feminismo es muerte al hombre cuando yo sé que no es eso, cuando yo sé que el feminismo es la búsqueda entre la igualdad de oportunidades y derechos y principalmente de las mujeres porque es a quienes no las han arrebatado. Pero entonces el que tú me lo defiendes, el que tú me digas que eso no es cierto, me va a generar un sentir. Así como a ti te va a generar un sentir que yo te esté compartiendo mi punto de vista o te esté argumentando mi postura.
así como la persona que habla de una teología, ¿no? Y no habla nada más de igualitarismo y feminismo. Entonces, este sentir, lo que me ocasiona esta contradicción por un tema en particular, me va a llevar al tercer punto o a la tercera manifestación, que va a ser el comportamiento. Una vez que ya hay un tema de contradicción, una vez que ese tema de contradicción, que está generando contradicción, ya me ocasionó, me generó un sentir, va a haber una reacción, una forma de actuar que le vamos a llamar comportamiento. No voy a poner los ejemplos de cuáles son los comportamientos porque eso lo vamos a ver más adelantito, pero puedo actuar de forma positiva o puedo actuar de no forma positiva, ¿no? Entonces ahí es donde existe el conflicto y estas van a ser las tres cualidades o las tres premisas que me van a generar este conflicto. Bueno, acompañado de este conflicto, existe algo que es vital y que es transversal para mi tema de contradicción, para mi sentir y para mi comportamiento, que es algo que le llamamos, o que le llama Johann Galtung, subconsciente colectivo. ¿Qué quiere decir? Que este subconsciente colectivo, cuando hablamos de un subconsciente, quiere decir que es algo que está dentro de ti, pero que no, que en algún momento va a salir a la luz, pero que no necesariamente tú tienes la conciencia, vaya, o el conocimiento completo de que existe ese pensamiento o esa forma de sentir o esa información en ti. Cuando decimos que ese subconsciente es colectivo, quiere decir que va a estar acompañado de tres categorías o de tres manifestaciones. Esas tres categorías, la primera es la cosmología. ¿Qué quiere decir? Que al ser colectivo va a ser de acuerdo a una nación en particular, va a ser de acuerdo a un género, porque a cada género le vamos construyendo una cultura, una visión, una serie de comportamientos, de reglas, de normas, de actitudes. Va a depender de las clases sociales, va a depender de la economía, va a depender de tu nivel cognoscitivo, de tu nivel académico y otra serie de circunstancias que van a formar parte de tu núcleo. Por ejemplo, el subconsciente colectivo o el imaginario, es decir, lo que pasa acá arriba, colectivo de México, es distinto al subconsciente colectivo de Estados Unidos. También es distinto al subconsciente colectivo de América del Sur. Es distinto al subconsciente colectivo de América del Centro. O es distinto si yo me voy a Japón, o si me voy a China, o si me voy a Europa, si me voy a Rusia, si me voy a otros lugares. Mi forma de creer, lo que yo aprendí de acuerdo al género, lo que yo aprendí de acuerdo a mi nación, a mi clase, a todo lo que puedo aprender en mi país, es totalmente distinto si yo me voy, si yo me traslado de este espacio geográfico en el que me encuentro y me voy a otro lugar, porque ellos y ellas van a compartir otro subconsciente colectivo que va a responder a su cultura, a sus tradiciones y a sus costumbres. Otra característica de este subconsciente colectivo son las reglas. Como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, la cultura nos va a normar, nos va a decir qué hacer, nos va a decir qué está permitido y qué no está permitido. Estas reglas se van a vivir de dos formas. La primera, que es las reglas jurídicas, es decir, van a haber leyes, van a haber constituciones, van a haber código penales. Sin embargo, estos no tienen la misma forma que las reglas morales. Las reglas morales van a tener que ver con imaginarios o formas de vivir que nos va a predeterminar, nos van a determinar más bien la cultura en la que te encuentres. Como por ejemplo, en la Constitución no dice que las mujeres no podemos hablar, al contrario, dice que mujeres y hombres tenemos libertad de expresión. Sin embargo, de forma cultural, tradicional, por asignación del género, yo recuerdo que de chiquita me decían que las niñas calladitas nos vemos más bonitas. Y adivinen yo qué hacía, pues me callaba. ¿Ah? Esas son las reglas culturales que formaron parte de mi imaginario colectivo durante mucho tiempo hasta alguna época de mi edad adulta. Otro imaginario colectivo o otra regla colectiva derivado de la cultura sería que los hombres son los proveedores. En ninguna ley, en ninguna norma dice que los hombres deben de mantener a las mujeres. Sin embargo, culturalmente te han dicho que tienes que trabajar para mantener a tu familia, que cómo vas a mantener a tu hija o hijo aunque no tengas todavía, pero ya están pensando en la posibilidad que tengas un hijo o una hija y le mantengas. Bueno, esas son las reglas culturales que se van a ir almacenando en este subconsciente colectivo.
entre otras manifestaciones. Entonces no están escritas de manera explícita, pero sí tenemos el permiso y sí las vivimos porque culturalmente se nos ha permitido. Y finalmente va a haber otra categoría en este subconsciente colectivo, que es la dimensión temporal. ¿Qué quiere decir? Que esta serie de reglas y de pensamientos cosmológicos van a depender de acuerdo con el tiempo, van a variar con el tiempo. Pueden ser sincrónicos o diacrónicos. Quiere decir esto que si son sincrónicos van a corresponder al tiempo actual. Y si son diacrónicos van a ser subconscientes colectivos heredados de actitudes, comportamientos, formas de llevar la vida que se vivían hace años, décadas o inclusive siglos y que se han repetido generación tras generación. O bien se van a ir modificando generación tras generación. Entonces, van a responder a estos dos tipos de temporalidades, que sea actual o que no sea actual. Muy bien, ahora Johan nos habla también de una teoría de la violencia. Cuando nos habla de la teoría de la violencia, articula el conflicto con la manifestación violenta, que es lo que hemos platicado y es lo que nos hace identificar. Dentro de esta teoría de la violencia van a existir dos constantes. ¿Qué quieren decir? ¿Qué quiere decir? Que va a existir dos formas de llevar a cabo este conflicto. La primera, que es la constante 1, sería el fracaso de la transformación del conflicto. ¿Por qué hablamos de una transformación del conflicto? Porque existe, como nos regresamos al triangulito de hace ratito, existe un tema que me va a generar contradicción. Luego esto me va a generar un sentir y posteriormente esto me va a generar un comportamiento. Cuando yo voy transitando de un punto hacia otro punto, este conflicto se va transformando a ser solamente un tópico, a generarme una emoción y a manifestarla con la persona con la que me encuentro teniendo esta contradicción. De esta manera se va transformando. Esta transformación puede ser de forma positiva o de forma negativa. De acuerdo con la constante 1, se va a dar a través de un fracaso, porque la vía que yo voy a elegir para transformar este conflicto va a ser a través del ejercicio de la violencia. Es la más común y la más sencilla de llevar a cabo porque es la que nos han enseñado generación tras generación. Es lo que ha formado parte de nuestro subconsciente colectivo, en el que yo voy manejando y yo tengo una contradicción porque yo digo que yo voy bien en mi carril y el que está al lado de mí se metió en mi carril. Entonces hay una contradicción porque para la persona que está en el otro carril piensa que se está metiendo adecuadamente a mi carril. Y entonces mi forma automática, porque así me lo han enseñado culturalmente, porque está en mi subconsciente colectivo, es tocarle el claxon de tal manera que le mando saludos a su familia. ¿No? Y entonces ahí ya estoy transitando, transformándome en este triángulo que les platico. La contradicción, que yo pienso que estoy bien y que la otra persona a su vez piensa que está bien, me hizo sentir enojada y mi comportamiento fue violento, porque le recordé a alguien de su familia, ¿no? A través del claxon. Colectivamente nos entendimos. Yo no tuve que bajarle el vidrio y decirle eres tal para cual. Con el sonido que emití, la persona me entendió, porque formamos parte de una misma zona geográfica, de una misma zona cultural. Y reglamentariamente, de acuerdo a nuestra cultura, está permitido que tú reacciones de esa manera. No va a haber multa, no va a ser penado, no me van a ver mala gente porque hice eso, lo van a ver natural, porque culturalmente ya está permitido. Entonces las reglas culturales que tenemos no necesariamente son positivas o tienen que ver con los valores morales, no necesariamente. Entonces, bueno, de esta manera se va viviendo esta constante 1 del fracaso de la transformación del conflicto, donde yo utilizo un conflicto con violencia. Por lo tanto, el resultado que voy a llevar a cabo es el fracaso. Yo hago ejercicio de mi poder porque yo te miento a ti, ya sabes, o porque te falto el respeto de alguna manera y estoy ejerciendo mi poder y estoy llevando a cabo ese conflicto a través de la violencia. Después está la otra constante, que algunas personas lo utilizan, pero definitivamente no es la común, donde no son fracasos del todo porque lo voy a ver como una oportunidad. No sé si recuerdan que al inicio, cuando platicábamos de las características del conflicto, les mencioné que podría ser crisis y oportunidad. Bueno, seguramente han escuchado estas expresiones donde te dicen que después de la tormenta viene la calma, ¿no? Que Dios aprieta, pero no ahorca.
Bueno, tiene que ver con esta constante número 2, que ante un conflicto que evidentemente no te está propiciando algo positivo, si tú eliges llevar a cabo, transformar este conflicto sin violencia, podemos encontrar una oportunidad. No va a haber un sentimiento de fracaso, no va a haber ejercicio de poder, no vamos a llevar a cabo insultos, faltas de respeto y demás, sino lo vamos a ver como una oportunidad. A la próxima voy a espejear para que no me vuelvan a espantar de la manera en la que me espantaron ahorita. Por ejemplo, el ejemplo que les estoy dando es micro. ¿Qué quiere decir? Que es una situación de mi círculo cercano en el que nada más estamos involucradas dos personas, las dos personas que estamos manejando. Sin embargo, los conflictos, como se los dije hace ratito, pueden ser micro, macro o mega. ¿No? O sea, van en aumento. Pueden ser chiquititos en tu núcleo familiar, en tu núcleo privado, o se pueden ir acrecentando hasta llegar a un conflicto estructural como el que les platicaba también al inicio de la sesión, ¿no? Al inicio del video. Entonces, si yo elijo la constante 2 en violencia, voy a tener la característica o la potencia al máximo de generar oportunidades positivas. Si utilizamos esta constante 2, podemos darnos cuenta que no necesariamente los conflictos son algo negativo, sino que puede ser algo positivo porque puedo ver salir el sol, ¿no? Porque puede generarme algo benéfico u oportunidad de crecimiento. Una vez que ya observamos esto, podemos identificar o podemos platicar sobre la violencia que es evitable a las necesidades humanas. Existen diferentes tipos de violencia. Particularmente, Johan nos menciona 3 manifestaciones de la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. Dentro de la violencia directa lo vamos a lo vamos a poder ubicar en el espacio micro. Generalmente la violencia directa va a estar manifestada por violencia física o psicológica. Quien vio mi video pasado, de la semana pasada, de Quédate en casa, violencia familiar, sabrá de qué les estoy platicando. Y si no, les invito a que vayan a ver después de este video esa conferencia que también es muy buena. O bueno, que también a mí me parece un tema importantísimo. Ahí les platiqué sobre los tipos y modalidades de violencia que podemos vivir por el simple hecho de ser mujeres o violencia generado por el género, vaya, la redundancia, ¿no? Entonces, esta violencia que les platiqué podemos identificarla como violencia directa, porque va a suceder en un espacio micro, donde es posible encontrar o identificar a la persona que está perpetrando esta violencia o que está generando este tipo de violencia. Un ejemplo serían los feminicidios. Reitero nuevamente, en el video anterior les platicaba sobre la violencia hacia las mujeres por razones de género y la máxima manifestación es la privación de la vida, pero no nada más cualquier tipo de privación, sino característicamente o particularmente más bien el feminicidio, donde hay ciertas señas y ciertas características que esta privación de la vida fue generado por razones de género. Entonces, por eso les digo que en este momento o con estos ejemplos, podemos posicionarnos en la violencia directa, donde se va a ver manifestada de forma física y o psicológica y que además podemos identificar o tenemos más probabilidad de identificar al perpetrador o perpetradora. La siguiente violencia es la estructural. También en el video anterior platicaba un poquito de la violencia estructural, donde yo les decía que va a derivar de la forma en la que operan las instituciones, es decir, que no va a ser nada más una persona o 2 o 3 las que están involucradas, sino va a haber toda una estructura, toda una organización, una serie de pasos, serie de instituciones, de organizaciones, de gobiernos inclusive, que están perpetuando estas violencias. Eso le va a dar solidez, eso va a hacer que sea más difícil a eliminarla, vaya, y va a ser más difícil que podamos identificar al perpetrador o la perpetradora, porque no es Juana la que está ejerciendo violencia, sino es el país, es el mundo, es la economía en general, ¿no? Entonces, pues va a ser muchísimo más grande. ¿Cuál sería un ejemplo particular de la violencia estructural? La violencia feminicida, que también les platicaba en el video anterior, en el que la violencia inicia en mi espacio micro, inicia siendo directa con el perpetrador que tengo en mi casa.
pero continúa cuando voy a poner una denuncia, y no nada más con el MP que me atendió, sino porque la ley no me protege o porque el sistema organizacional está mal. Me voy al ámbito penal y no procede. Entonces hay una estructura. O por ejemplo, está la trata de personas, ¿no? Que también es un delito gravísimo. Hay una problemática muy grande en nuestro país que tiene que ver con la traslación y captación y explotación de un grupo en particular, mujeres, hombres, niñas y niños, ¿no? Entonces, donde les van a captar para fines en particular de explotación, cualquiera que sea, según sea su contexto o las necesidades de las personas que está llevando a cabo este delito. ¿Por qué es tan difícil llevar a cabo? ¿Por qué es tan difícil perseguir el delito de trata de personas? Porque es toda una estructura, porque están implícitas organizaciones, gobiernos, personas con poder. Entonces difícilmente vamos a identificar quién es esa persona que está perpetrando la violencia porque no es una, involucran a muchos factores, involucran a muchas personas y muchas organizaciones. Entonces de esta manera podemos encontrar la violencia estructural. Y finalmente está la violencia cultural, que va a ser perpetuada o va a ser propiciada a través de ideas y creencias que legitiman, la violencia directa y estructural. Es decir, esta violencia cultural va a ser la suma de la violencia directa y de la violencia estructural, donde yo voy a permitir de forma explícita y tácita que estos tipos de violencia existan, porque yo sé que en la esquina de mi casa hay una persona que se dedica a la trata de personas, pero no voy a decir nada, porque yo soy la que genera violencia de forma directa a mi pareja, pero no voy a hacer nada. Entonces de lo micro me voy a ir a lo macro. O porque culturalmente pensamos que la mutilación femenina, que ya se abolió hace poquito, pero que pensamos que es normal, ¿no? O que como culturalmente dicen, por ejemplo en África, ¿no? Es muy común los feminicidios a niñas o a recién nacidas porque no quieren, porque piensan culturalmente que tener hijas en su población es auguro de algo malo, de algo negativo y que lo mejor que les puede pasar es tener un varón. Entonces las mujeres matan a sus hijas con tal de que no tengan, de no traer esa maldición a su familia. Y es algo que tiene que ver con una creencia, con una ideología. Entonces la violencia cultural, que forma parte de una estructura, porque aunque no está normado legalmente que las mujeres cometan esos feminicidios hacia sus bebés, pues la población, los vecinos, las compañeras, compañeros que están ahí, no van y lo denuncian a las leyes. Al contrario, le dicen, sí, mátala con este té, o ponle esto, o hazle cualquier cosita, ¿no? Entonces, cómo la violencia cultural, gracias a mis ideas y a mis creencias, me va a permitir o me va a legitimar la violencia directa que se da en el ámbito personal o privado o público, pero entre poquitas personas, una, dos o un grupo cerrado, hacia una violencia estructural que ya compete toda una organización, ¿no? Otro ejemplo de esta violencia estructural, de esta violencia cultural, perdón, sería también el lenguaje sexista. Les puse primero un ejemplo muy fácil de reconocer como estos feminicidios a infantes, pero también podría ser pues el lenguaje sexista, ¿no? Porque el lenguaje sexista invisibiliza, violenta, discrimina a mujeres o a una población en particular, como por ejemplo a los hombres que no tienen características estereotipamente masculinos, o ahorita que está el superdebate del disco de Molotov, ¿no? Que están diciendo o que están solicitando que se eliminen de las listas de reproducción un disco en particular de Molotov. Les mentiría si les digo cuál es el nombre, la verdad es que no lo recuerdo, pero porque tiene un discurso discriminatorio. Estoy segura que todas las personas llegamos a cantar esta canción sin la conciencia de lo que dice las palabras, del impacto, que está utilizando una categoría que ya ha sido penalizada además en la FIFA hace algunos años atrás. También ya hubo una amonestación a nuestro país porque utilizamos una palabrita en particular que no voy a mencionar para desvirtuar, desvalorizar y hablarnos o referirnos hacia la homosexualidad de los hombres. Y entonces empezamos a discriminar y eso también es parte del lenguaje sexista. Y está tan permitido que hoy la controversia, el conflicto que está en la actualidad es que somos la generación de cristal, ¿no? Y otras posturas que por ahí andan, si no están familiarizados con la generación de cristal, pues dicen que las personas que ahora, hoy en día defendemos los derechos, todo nos molesta, nada toleramos, que no somos como las generaciones de antes que estaban educadas y educados a través del
cinturonazos o que nada les dolía y demás, ¿no? Que son posturas totalmente sexistas y que además manifiestan esta tolerancia de la violencia, esta violencia cultural, porque tienen la creencia que formar a personas así es normal, que cantar estas canciones no tiene nada de malo, cuando no nos damos cuenta de la trascendencia del conflicto. Ahora, ya que analizamos la violencia estructural, ya que analizamos las manifestaciones, los conflictos, este triángulo que nos habla Johann Galtung, sería importante ahora trasladar hacia el concepto de la paz. Johann nos habla que en la paz existen dos categorías. La primera es la paz negativa y la siguiente es la paz positiva. La paz negativa va a ser la ausencia de violencia, como por ejemplo, en las instituciones gubernamentales no está permitido ningún tipo de violencia, ninguno. Entonces, si tú insultas a tu compañero o a tu compañera, puedes incurrir en una falta administrativa del personal del Servicio Público de Estado de México Municipios. Si tú acosas y hostigas, puedes incurrir en una falta grave. Si tú molestas al personal con el que tú estás, que sería ejercer violencia directa, se te puede amonestar. Entonces muchas personas optan por no ejercer una violencia directa y podríamos denominar a esta manifestación como la paz negativa, en la que yo no te voy a acosar directamente, yo no te voy a hacer comentarios directos, no voy a ejercer violencia, pero eso no necesariamente quiere decir que estemos viviendo con paz, porque a lo mejor no te violento de manera directa, pero sí hago ciertas características que no son violentas, pero que hace que ahí la llevemos, ¿no? Que se sienta cierta tensión, pero pues no hay una manifestación directa de violencia. Otro ejemplo de la paz negativa sería la igualdad formal. ¿Cuál es la igualdad formal? Todo lo que está escrito en leyes. Ya tenemos leyes que nos dicen que mujeres y hombres somos iguales ante la ley, que ninguna persona puede ser discriminada por su sexo, por su orientación sexual, por su etnia, por su religión, etcétera, etcétera. Esa es la igualdad formal, lo que está escrito, pero ya el hecho es otra cosa, ¿no? Entonces, en apariencia el punto del iceberg se lleva a cabo porque dices, bueno, el problema es que te digan groserías, pues si alguien dice grosería le amonesto, ¿no? La punta del iceberg es que no tienes leyes para la igualdad, pues ahí las tienes, pero nada más estamos trabajando, como ya lo dije, en la punta de toda esa problemática, realmente no estamos trabajando a raíz. Entonces, el que no exista una violencia directa no quiere decir que efectivamente ya tenemos paz, o puede ser que nos encontramos con una paz, pero con una paz negativa, porque no estamos lidiando y trabajando todo el trasfondo de esa problemática. Y está la otra paz, que es la paz positiva. Para llegar a esta paz positiva, estamos hablando de una cooperación de las partes. No nada más está la igualdad formal o no nada más está la sanción si tú me faltas al respeto o me violentas dentro de la institución, sino que además está tu cooperación, tu compañero o compañera que no acosas y no hostigas y que no haces el ambiente tenso. Ahí ya hay una cooperación de las partes. Ya no nada más estamos trabajando con la punta del iceberg, sino también ya estamos trabajando con la raíz, con los comportamientos, con las formas de actuar, con la forma de sentir de las personas. Se atiende el conflicto desde las causas. No voy a atender el conflicto desde el comportamiento, que sería ya cómo decido enfrentar ese conflicto, ¿no? Desde la amonestación, por ejemplo, como siguiendo la misma línea que le estoy platicando, sino voy a trabajar este conflicto desde las causas, a ver a lo mejor a ti que acosas y hostigas, vamos a ver cómo te reeducamos, vamos a ver cuál es la raíz, a ti qué te pasó en tu infancia, o qué te pasó en tu edad adulta, o cuál fue el detonante que propicia que tú hoy acoses y hostigues. Yo ya voy a estudiar y a reparar, a reconstruir la raíz para realmente encontrarnos en la línea de una paz positiva. Un ejemplo de esta paz positiva es la sororidad. Por ejemplo, ya en algún momento antes de toda esta situación había tenido la oportunidad de darles una conferencia el año pasado, antepasado, no recuerdo muy bien, sobre sororidad.
que es este principio de hermandad entre mujeres, porque nos han dicho que culturalmente las mujeres juntas ni difuntas. Esa es la punta del iceberg, que las mujeres no nos llevamos bien. Hemos escuchado comentarios de mujeres que dicen que se llevan mejor trabajando con hombres que con mujeres, que las mujeres somos muy conflictivas, pero insisto, esta es la punta del iceberg. La realidad es que abajo de esta punta del iceberg hay una serie de violencia estructural que hace que las mujeres compartamos este tipo de actitudes, que realmente nos repelemos entre mujeres, que nos sea difícil comunicarnos, que nos sea difícil llevar a cabo un conflicto sin violencia, pero porque nos han dicho que el sector privado de las mujeres no hay reconocimiento, no hay crecimiento, es en el ámbito privado y entonces buscamos el reconocimiento en el ámbito de los hombres, por eso nos llevamos mejor con los hombres, porque ahí sí va a haber reconocimiento, ¿no? Entonces ya estas características que les estoy platicando, pues ya forman parte de la causa, de lo que está abajo del iceberg, que está generando estos pensamientos que mujeres juntas ni difuntas. ¿Y de qué manera yo puedo otorgar paz positiva para realmente trabajar en las causas, en esta violencia estructural, implementar un nuevo valor? Que es la sororidad. Ver a las mujeres no como mis rivales, sino como mis hermanas. Generar un pacto de alianza, de ayuda, de no te tiro para que te caigas del escalón, te doy la mano para que subas conmigo. Te reconozco tu crecimiento aquí en el sector de las mujeres para que no tengas que buscarlo en el sector masculino. Al implementar esta sororidad, yo estoy implementando una paz positiva porque estoy trabajando con la causa para reconstruir este subconsciente colectivo donde me han dicho que las mujeres juntas ni difuntas. Ay, espero no ir muy rápido, pero es que este tema me emociona un montón. Espero que a ustedes también les esté gustando como a mí. Bueno, también al inicio les platicaba de una trascendencia, ¿no? Que los conflictos pueden trascender, platicamos un poquito de qué manera trasciende y se transforman estos conflictos. El autor también nos menciona 3 formas de llevar a cabo de forma adecuada esta trascendencia y transformación de conflictos. La primera es a través de un desarrollo. Para que yo pueda implementar una cultura de paz o para que yo pueda implementar esta paz positiva de la que les platicaba, es a través de un desarrollo multifactorial, es decir, que va a tener ciertos factores importantes que van a formar parte de este desarrollo, donde hay un crecimiento integral en conjunto, no crece más uno que otro, tenemos que crecer de forma integral. Se logra con el continuo trascender de conflictos. ¿Qué quiere decir? Recuerdan las dos constantes, la constante 1 del fracaso y la constante 2 de la búsqueda de oportunidades. Bueno, si yo utilizo la constante 2 del conflicto para transformarlo a través de una oportunidad y a través del abandono de la violencia, yo voy a poder trascender estos conflictos con paz positiva. El siguiente punto de esa trascendencia y transformación de conflictos es la búsqueda de energía positiva, como ya lo dije hace ratito. ¿Cómo voy a buscar esta búsqueda positiva? Para que podamos llegar a este punto necesitamos mucha inteligencia emocional y mucha conciencia, como nos decía Eleanor Roosevelt hace rato. Bueno, no ella literalmente, ¿no? Como se los leí. Para llevar a cabo esta paz, les reitero, no basta con hablar de ella. Tenemos que creer y tenemos que trabajar día con día esta paz. Entonces, dentro de ese trabajo continuo, es tener esta capacidad emocional, esta objetividad y esta sabiduría a nivel mental y a nivel emocional para que mis conflictos puedan trascender de manera positiva. Una de las herramientas o de atributos que me van a llevar a cabo que me van a ayudar a generar esta paz positiva o esta energía positiva es la reconciliación, la resolución y la reconstrucción. ¿Qué quiere decir? No ver el conflicto como algo negativo, sino verlo como una oportunidad donde yo puedo generar una reconciliación, es decir, donde yo puedo generar una oportunidad en la que las dos contradicciones o la contradicción que tenemos puede llegar a algo bueno, podemos sacar algo bueno de ahí, un crecimiento para generar una resolución del conflicto y no se quede en un fracaso violento, sino que realmente lo estemos resolviendo de manera positiva y finalmente podamos reconstruir estas percepciones, estos temas de contradicción, estos sentires, estos comportamientos y sin violencia para que no volvamos a caer en el mismo tema o en la misma contradicción y avancemos con el siguiente conflicto y de esta manera podamos ir generando evoluciones, ¿no? Podemos ir transformando esos conflictos
conflictos de manera positiva. Otra de las habilidades que me van a llevar a cabo o me van a ayudar a generar esta búsqueda positiva será la empatía, la creatividad y la no violencia. La realidad es que para poder realizar o para poder implementar la cultura de la paz o la paz positiva, se necesita de mucha creatividad. Porque lo más sencillo es golpear, lo más sencillo es empujar, lo más sencillo es decir tú tienes la culpa, lo más sencillo es echar la bolita o responder de manera defensiva y decir yo te grité porque tú me gritaste, yo te puse el cuerno porque tú me pusiste el cuerno, yo robé porque no tenía dinero. Yo estoy en el tráfico de personas o en la trata de personas porque no hay empleo en mi país. Eso es lo más fácil. Entonces necesitamos de mucha creatividad para generar nuevas opciones y nuevas formas de vida para poder resolver los conflictos de una manera adecuada, de una manera, insisto, distinta y creativa. Necesito generar mucha empatía porque solamente a través de la empatía puedo entender tu punto de vista. Puedo entender que lo que está generando una contradicción entre nuestros objetivos es cómo te hace sentir la situación o lo que has vivido. Entonces solamente cuando me muevo de mi lugar, salgo de esta zona de confort y me voy a tu lugar, puedo ver de qué manera estás viviendo las cosas. Puedo generar empatía y puedo resolver, me puedo poner creativa y comunicarme a través del diálogo o llegar a soluciones que no son conflictivas o no conflictivas de manera negativa para que podamos llegar a una solución. En algún momento yo les platicaba o les decía, ¿no? Que una de las recomendaciones que siempre les hago a mis grupos es que nos levantemos todos los días preocupándome por la persona que está a mi lado. Que no me importa si la conozca o si no la conozco. Porque cuando yo me preocupo por las demás personas, estoy generando inevitablemente un desarrollo, un nivel de empatía en el que me preocupa tu sentir, me preocupa qué estás viviendo, me preocupa si estás bien. Y entonces voy a hacer todo lo posible por cuidarte, porque estemos bien. Entonces es muy importante desarrollar este sentimiento empático. Y finalmente, bueno, hacerlo a través de la no violencia, ¿no? Una vez que soy empática, una vez que soy creativa, llego al siguiente paso, que es abandonar cualquier actitud de violencia y crear nuevas formas de relacionarme para poder fortalecer estos tejidos sociales. ¿Esto será una tarea sencilla? Todo esto que les estoy platicando, el desarrollo, la búsqueda de energía positiva, la creatividad, la empatía, la no violencia, identificar este triángulo que nos habla Johan del conflicto, el tema, el sentir y el comportamiento, pues la verdad es que no es nada sencillo y muchísimo menos sencillo cuando ya tenemos una edad adulta y ya tenemos una cultura establecida, ya tenemos un subconsciente cultural, ya tenemos todas estas características que hemos platicado en el transcurso del video, pues la verdad es que no es sencillo, pero tampoco es algo imposible. Para poder llevarlo a cabo hay que estar muy conscientes que es un proceso. Al ser un proceso no se lleva de la noche a la mañana. Y se va a ir dando paso a paso, poco a poco, con el trabajo continuo. Va a haber momentos en el que recaigamos, en el que otra vez incidamos a la violencia, pero no pasa nada. Lo importante es que seas consciente que caíste, que retrocediste quizás, pero que levantes la mirada, que tengas participación activa, que las partes cooperen y que digan, hoy es otro nuevo día, lo vuelvo a intentar. Vuelvo a desarrollarlo. Y cuando menos te das cuenta, vas a estar al final de este proceso. Entonces, como ya lo dije, no es una tarea para nada sencilla, pero tampoco es una tarea para nada imposible. Claro que se puede lograr. Finalmente, de lo que les platicaba al inicio de la teoría de Johan, está el método Transcend. Para poder llevar este método, pues lo dice el nombre, ¿no? Es un método, tiene una serie de pasos, de lugares en los que vas a ir transitando que tienen que ver con lo que les platiqué hace un momento. La primera parte de este método es la desarticulación, es decir, yo voy a desmenuzar el pollito, ¿no? O sea, voy a ver el conflicto, voy a observar todas las partes y voy a observar todos los fundamentos.
Una vez que ya identifiqué todas las características, que no nada más vi el iceberg, sino que vi la punta del iceberg, perdón, sino que vi el iceberg completo, las causas, qué es lo que está generando este conflicto, por qué mi esposa no me habla, por qué mi hija lleva 3 días sin saludarme, por qué mi hermana se pelea conmigo, por qué no me puedo comunicar con mi novia o con mi novio, por qué no tengo el ascenso, por qué hay crisis económica, pero lo hago todo así, desarticulo todas las características, observo paso a paso. Entonces, ya que identifiqué, elijo un método. Así tal cual, como un método de investigación, como nos decían en la escuela, voy a proponer una solución que va a llevar una serie de pasos, toda una metodología que me va a llevar a mi hipótesis o a mi intento de resolución. Después de esto viene la rearticulación. Ya que desmenucé todo, ya que desarticulé todo, que vi las partes de forma individual, ahora lo voy a ver de manera conjunta, lo voy a rearticular, voy a volver a unir las piezas, pero en esta ocasión no voy a unir las piezas normal, sino lo voy a hacer de una manera creativa. Aquí entra la creatividad, porque el método que voy a utilizar para este método Transcend va a ser el diálogo. Siempre, siempre teorizado, comprobado. Una de las formas para poder llevar a cabo un conflicto de forma positiva es a través del uso, de la implementación del diálogo. En vez de gritar, en vez de ignorar, en vez de golpear, en vez de enfadarte, en vez de irte, en vez de hablar y hablar y hablar, que no es lo mismo que dialogar, es a través del diálogo, donde te sientas con las partes y en conjunto empiezan a articular ese conflicto que previamente desarticulaste para poder irlo armando de manera creativa y empática. ¿Cómo me va a llevar, cómo me va a funcionar este diálogo? Como ya lo dije, con empatía para suavizar las actitudes. Me pongo en tu lugar, comprendo cómo lo estás viviendo, para entonces suavizar mi actitud. Porque si yo no soy empática, yo voy a estar en mi macho de, no, yo soy la que tiene la razón, aquí la herida soy yo, la que sufrió, la que lloró soy yo. Entonces, con la empatía voy a abandonar estas actitudes negativas y voy a suavizarlas. Voy a entender, voy a tener una escucha activa, voy a tener un diálogo abierto para escuchar tu punto de vista y para que tú escuches mi punto de vista. Posteriormente, a través de la no violencia para suavizar los comportamientos, para que mi comportamiento no sea intimidante, para que yo no ejerza un poder sobre ti, para que pueda ser de manera no violenta, pacífica y con paz positiva entre las partes. Y finalmente, a través de la creatividad. ¿Qué quiere decir? Creatividad para superar las contradicciones. Una vez que ya soy empática, que ya suavicé mi sentir, una vez que ya fui no violenta para suavizar mi comportamiento, ahora soy creativa para que brinquemos esta contradicción y podamos encontrar una oportunidad de mejora. ¿Cómo vamos a poder llevar o cómo vamos a poder estas contradicciones? Esto nos llega al siguiente paso que nos habla Johan, que es la negociación. Esta negociación también la menciona Coral Herrera Gómez en su libro Mujeres que ya no sufren por amor, cuando nos habla de formas para generar relaciones amorosas y libres de violencia. Y una de las propuestas que ella nos hace es la negociación. Y claro que sí, porque cuando tú empiezas una negociación, ninguna de las partes va a imponer. Yo no voy a imponer mi punto de vista, perdón, sobre la tuya. Yo no voy a imponer unas reglas, yo no voy a imponer la violencia, yo no voy a imponer absolutamente nada, ni tú me vas a imponer nada. Vamos a llegar a una negociación. ¿Tú qué quieres? ¿Yo qué quiero? ¿Cuál es el punto medio? Y entonces solamente así podemos generar o podemos superar estas contradicciones. Es muy importante, una de las características principales para llevar a cabo esta negociación es que existe un compromiso de las partes para realmente llevar a cabo esta negociación, porque yo te puedo decir, a lo mejor el conflicto o la contradicción es que a mi esposa no le gusta que yo llegue noche los viernes. Y yo le digo, estamos dialogando, yo estoy siendo empática, entiendo que se preocupa, entiendo que no le gusta, entiendo que no comparto tiempo con mi familia, entiendo su punto de vista, ella entiende mi punto de vista, ella entiende que a mí me gusta salir y que me gusta despejarme. Entonces, a través del diálogo de forma no violenta, creativa y empática,
y dialogamos y llegamos a un punto intermedio en el que decimos, bueno, vas a salir los viernes, pero no todos los viernes, que sea un viernes cada 15 días y así yo también puedo salir y nos vamos turnando el cuidado de nuestras hijas e hijos los viernes. Y la otra negociación es que vamos a llegar a la 1 de la mañana. No nos vamos a exceder a las 7 de la mañana, vamos a llegar a la 1, te vas a las 7 de la noche, llegas a la 1, tienes suficientes horas para despejarte, para convivir, para compartir con tus seres queridos, yo también, y de esa manera llegamos a la negociación. Pero si yo no me comprometo, si yo le digo sí, mi amor, porque eso es lo que quiere escuchar y eso es lo que me va a dar paz negativa, porque solamente va a ser el iceberg y realmente no me voy a comprometer. Cuando llegue el siguiente viernes, voy a llegar a las 7 de la mañana y me voy a desentender de mis hijas e hijos, no va a haber un compromiso, va a seguir existiendo una contradicción, va a seguir existiendo un conflicto. Entonces, para que la negociación sirva, tiene que ser a través del compromiso, que realmente las partes involucradas estén comprometidas a llevar a cabo actitudes que realmente les generen esta negociación o esta transformación de las contradicciones. Una vez que yo ya avancé por estas partes, por la desarticulación, articulación y negociación, voy a llegar a la trascendencia, mi meta, mi objetivo. Esta trascendencia va a ser superar el conflicto con el alcance de objetivos. ¿Cómo voy a superar este conflicto? Como ya lo dije, aquí va a ser la suma de las fuerzas a través de la selección de un método, a través del diálogo, a través de la implementación de la empatía, creatividad y no violencia, a través de un compromiso. Yo voy a generar un poder horizontal. ¿Qué quiere decir? En el que somos iguales. Tú tienes tu poder, yo tengo mi poder, tú eres igual de valiosa y valioso igual que yo. Vamos a llegar a un punto medio en el que ni tú eres inferior, ni yo soy inferior, nos respetamos y a través del diálogo y del compromiso y de la negociación vamos a llevar a algo positivo. Ese es el método de trascendencia. En palabras se escucha muy bonito, se escucha muy fácil y la verdad es que en la aplicación también lo es. No es tan difícil, solamente hay que deconstruirnos, hay que dejar de pensar que la violencia es lo natural, hay que dejar de pensar que la violencia es algo inherente al ser humano. Claro que no es inherente y claro que no es natural, la violencia no es natural. Lo que sí es natural es la paz, por ejemplo, también es otra de las características que nos menciona nuestro autor en todo momento, que los seres humanos somos seres capaces de generar paz. Entonces, si yo soy capaz de generar paz, pues puedo trascender mis conflictos de la manera en la que les mencioné hace ratito. A través de un método, a través del diálogo, a través de la negociación y del compromiso para poder librar ese conflicto, para poder trascender. Muy bien. Ahora, después de checar toda esta parte de la teoría de la violencia, los conflictos, de comprender de qué manera puedo solucionar este tipo de características o de conflictos en general, pues vámonos ahora sí a la cultura de la paz, ¿no? También ya les platiqué un poquito de la cultura de la no violencia y de la guerra. Bueno, ahora vamos a olvidar eso, vamos a olvidar la cultura de la violencia, vamos a olvidar la cultura de la guerra para suplirla por la cultura de la paz. Hay que cambiar ese subconsciente colectivo, hay que cambiar esas reglas culturales por reglas que nos beneficien. La paz tal cual es incorporar nuevos valores que nos puedan brindar paz entre individual y colectiva, que podamos gozar plenamente de nuestros derechos, que ninguna persona te violente bajo ninguna circunstancia. Pero para que esto pueda ser llevado a cabo de una manera más sencilla, va a ser a través de la cultura de la paz. ¿Qué antecedentes tenemos de la cultura de la paz? Bueno, se llama como tal o ya se empieza a teorizar o generar organizaciones inclusive para propiciar y proteger la paz después de la Segunda Guerra Mundial. Específicamente después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, las Naciones Unidas crean la UNESCO. La UNESCO es una especialidad, por llamarlo de alguna manera, de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de la UNESCO? Salvaguardar la paz, propiciar y promover la paz. Así de sencillo. Posteriormente, la UNESCO crea el concepto cultura de paz. Específicamente a partir de los años 90, con mayor fuerza en el 2000, con la proclamación del Año Internacional de la Cultura de Paz.
Después de los 2000 se habla de una tercera generación en donde nos dicen que en la tercera generación tenemos derecho a la paz. El que ya no lo pongan tal cual como un derecho del ser humano es que se nos está violentando. Entonces es nuestro derecho tener paz. No hay más. Esto se está trabajando con muchísima fuerza después de la Segunda Guerra Mundial y todavía continuamos hoy día con día, pero como todos los derechos necesitamos exigirlos. Si tú no exiges paz y si tú no trabajas en paz, no va a haber manera de que realmente alguien llegue y te la dé. Entonces es un proceso tanto individual como colectivo. Después nos dicen que o trasladan, van cambiando esos conceptos y además de la cultura de la paz se transforma en una cultura para hacer las paces. Una cultura para hacer las paces tiene tres características principales. La primera, pues es definir qué es la cultura, ¿no? La cultura es una serie de características, de usos y de costumbres que va a compartir una zona en particular de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la región, como lo mencionamos hace ratito. Esta cultura es un invento del ser humano, entonces así como nos inventamos la cultura de la guerra, la cultura de la violencia, pues así nos podemos inventar y crear la cultura de la paz, ¿no? Después nos dice otra premisa importante en esta cultura para hacer las paces, que no existe una sola cultura. Al depender del tiempo y de la zona geográfica en la que nos encontremos, pues existe toda una diversidad de cultura. Por lo tanto, no nada más existe una forma de crear la cultura de la paz. Pueden existir muchas formas de llevar a cabo la cultura de la paz y ahí es donde entra la creatividad de la que platicábamos, ¿no? De creer que no existen verdades absolutas. Las verdades absolutas son totalmente falsas porque lo que a mí me sirve puede ser que a ti no te sirva. Entonces tú tienes que buscar tu propia verdad o tú tienes que buscar tu propia forma de generar esta paz. Entonces lo mismo sucede. Las necesidades culturales que tenemos en México no son las mismas necesidades que tienen en otros países o en otras regiones. Entonces, por eso es que se habla que no nada más hay una cultura, que no solamente hay una forma de generar la paz. Y finalmente, como les decía hace ratito, la humanidad o uno de los principios es creer y pensar y darnos cuenta que la humanidad es capaz de generar paz y de promover la paz. Este pensamiento que los seres humanos somos seres violentos, somos seres destructivos, somos seres inconscientes, somos seres que no hemos evolucionado. Todo esto se los platico porque son, ¿cómo llamarlo? Son posturas que he escuchado de mucha gente en la actualidad, sobre todo después de esta crisis, ¿no? Que han tenido tiempo de estar ahí en redes sociales, que han compartido con más fuerza su sentir o lo que están pasando y muchas personas de verdad se mantienen pensando erróneamente que los seres humanos somos destructivos, que los seres humanos, inclusive escuché a una persona decir que qué bueno que estaba pasando todo esto de la pandemia, porque pues ya urgía un exterminio, porque los seres humanos no hacemos otra cosa más que destruir. Y sí, no está del todo en lo equivocado, en el punto en el que los seres humanos hemos destruido mucho nuestra naturaleza, hemos destruido nuestro tejido social, hemos destruido nuestras relaciones personales, nuestras relaciones globales, pero todo esto como respuesta a la cultura de la violencia, ¿no? O sea, si yo nací en un mundo en el que lo normal era matar animales, en el que lo normal era decir groserías, en el que lo normal era pues no sé, violar o asesinar y demás, pues es obvio que las personas que nacen bajo esa realidad no van a hacer otra cosa más que replicarlo porque no conocen otra cosa. Pero no es cierto que los seres humanos somos destructivos en su totalidad, al contrario, en la misma forma en la que destruimos podemos crear. Y lo hemos manifestado con muchas épocas de nuestra vida y con muchas organizaciones y gente que está luchando por hacer algo distinto. Tú si en tu casa no gritas, tú si en tu casa eliges el diálogo antes de llegar a un conflicto violento, ya estás demostrando que los seres humanos también creamos paz, ¿no? Entonces, para poder generar esta cultura de la paz, uno de los principios fundamentales es creer y trabajar para darnos cuenta que el humano o la humanidad es totalmente creadora de paz, que realmente podemos generar paz y promover paz. Bueno, una vez explicado la cultura de la paz, pues me voy al último concepto, que es la cultura de paz y género. ¿De qué manera se articula el género con la cultura de la paz? Les voy a leer una frase de
una persona muy importante del feminismo y de todos estos conceptos de paz que se llama Carmen Magallón. Y ella nos dice, un avance hacia una feminización de la cultura supone dar pasos hacia una cultura de paz. Aquí es donde entra el género. A los hombres y a las mujeres, como ya lo he dicho en repetidas ocasiones, nos han educado de manera distinta, de manera contrastada. No todas son malas, por supuesto, pero bueno, se ha generado este contraste. A las mujeres nos han otorgado algo muy bonito, algo que es creador o generador de vida y generador de paz, que es el ejercicio de cuidar, del cuidado. Nos han educado para que las mujeres cuidemos a nuestras hijas e hijos, a personas adultos mayores, que cuidemos nuestra salud, que cuidemos a las personas que amamos, que cuando nos enamoremos, pues cuidemos a la persona a la que amamos, ¿no? Entonces, eso es algo positivo. También el género nos ha ocasionado o nos ha detonado a las mujeres que formemos un respeto de intereses y valores de las mujeres. ¿Cuál es este respeto de intereses y valores de las mujeres? ¿O cómo se ha vivido? Bueno, cuando las mujeres nos dimos cuenta, cuando nuestras antepasadas se dieron cuenta que se estaba violentando a la mujer por el simple hecho de ser mujer, existió un respeto por los intereses de las mujeres y una valoración, y entonces inició el movimiento feminista, porque empezaron a luchar por los derechos de las mujeres. Empezaron a cuidar a sus hermanas, a sus madres, a las mujeres que estaban en otro lugar del mundo, que ni siquiera conocían, pero que tenían que tener el derecho a votar, que tenían que tener el derecho a la educación, que tenían que tener el derecho a la no violencia, que tenían que tener el derecho a poder divorciarse y elegir con quién casarse. De esta manera empezaron a cuidar la vida de las mujeres. Otra de las características, pues bueno, es que derivado a esto, las mujeres han tenido o hemos tenido una participación activa y constante en organizaciones benéficas y de solidaridad, como movilizaciones, como el movimiento social, como el movimiento feminista, luchas sociales para poder reivindicar los derechos de las mujeres. Y no nada más tenemos estos feminismos o este feminismo hacia la igualdad entre mujeres y hombres, está el feminismo para poder proteger los derechos de las mujeres afroamericanas o afrodescendientes. Está el derecho o está el feminismo ecologista, está el feminismo, toda una serie de feminismos que a veces pensamos que o no sabemos que existen, pero que buscan una cosa, el cuidado de la vida. Ese es el trasfondo y uno de los ejes primordiales de las luchas de las mujeres. Cuidamos a nuestras hermanas, cuidamos a las mujeres que no conocemos. Salimos a la calle a marchar para solicitar que regresen con vida, para salvaguardar la vida de las familias que vivieron algún tipo de violencia. No vamos por la vida con un discurso nada más de víctimas. Muchas veces nos colocan a las mujeres como las víctimas, ¿no? Las vulnerables, las que están sufriendo, las que tienen los altos índices de violencia. Pero no es así, eso es la punta del iceberg. Eso es lo que nos genera el conflicto, lo que nos impulsa, lo que nos saca, lo que nos ha hecho expertas en estos temas. Pero la realidad es que somos fuentes de vida, somos creadoras de nuevas oportunidades, de nuevas realidades. Y entonces por eso es que Carmen Magallón nos dice que una de las vías para generar la cultura de la paz es a través de la feminización. No quiere decir que ahora todos los hombres van a ser femeninos o van a ser mujeres, no, sino que adopten estas características que les mencioné, esta característica del cuidado a la vida, del cuidado a los derechos, para unirnos en movimientos, en luchas. Y qué mejor hacerlo de la forma en la que lo hemos hecho las mujeres, porque ya llevamos muchos años de experiencia, muchas décadas, muchos siglos. Desde que Olympe de Gauche en 1790 y fracción declaró la Carta de Derechos del Ciudadano y de la Ciudadana, desde ahí están los primeros antecedentes que las mujeres empezamos a luchar por los derechos, por la vida, por la paz. No ha habido otra manifestación más que la paz, la no violencia, el que no existan subordinados, que no existe ejercicio de poder, que no existan desigualdades salariales. La cultura de la paz es una situación o es un ente que se puede mirar y observar desde diferentes aspectos. Lo puedes observar desde la época o desde la parte económica, desde la parte cultural, desde la parte del género, desde la parte de discriminación, desde muchos entes. La verdad es que es un mundo adentrarnos a esta cultura de la paz,
Pero el punto es llevarlo a cabo desde tu individualidad. Puede ser a través de estos ejemplos femeninos de mujeres, como ya lo he dicho repetidamente, que han luchado y han cuidado de la vida para que los hombres adopten esta forma de cuidado, se involucren en estos procesos y entendamos que es una lucha que nos ha competido durante todos estos años y estas décadas a mujeres y a hombres. Y si ustedes se dan cuenta, esto que les estoy mencionando se articula directamente con la empatía, porque a lo mejor yo como hombre no vivo la violencia por razones de género, no me acosan en la calle, no me pagan menos, no me violan, no me desaparecen, no me hacen todas las manifestaciones que viven las mujeres, pero puedo ser empático y puedo no promover la violencia, puedo sumarme a estos movimientos, puedo cuidar a mis hermanas. Y hablo de hermanas no por referirme a un lazo sanguíneo, ¿no? Sino por el simple hecho de que somos seres humanos y ya formar parte de esta humanidad nos genera esa hermandad, ¿no? Entonces puedo generar esta empatía, puedo generar estos lazos. Nos dicen que las mujeres se organizan, como ya lo dije, para encontrar soluciones a conflictos. El movimiento feminista se crea para que las mujeres tengamos derecho al voto, derecho a la educación, derecho al derecho sexuales y reproductivos. ¿Cuál era el conflicto? Que no teníamos esos derechos. Se organizaron para llevar a cabo esos derechos, ¿no? Entonces, pues existen diversos actores armados e inclusive una violencia estructural, como ya lo he mencionado en otras conferencias, y las mujeres nos hemos organizado para combatir esa violencia estructural, a pesar que sabemos los riesgos y el cansancio y los costos que tienen sumarnos a esto, pero lo importante es que las mujeres hemos sido agentes de paz. Porque como ya lo dije, eso es lo que buscamos, alzar la voz, manifestarnos, luchar, unirnos para propiciar la paz entre mujeres y hombres. Ese es el objetivo. Para llegar a ese objetivo hay una serie de pasos que tenemos que llevar a cabo, como la exigencia del voto, como la exigencia de la educación, como la exigencia de la cero tolerancia al acoso y el hostigamiento sexual, etcétera, etcétera. Pero la meta es que entre mujeres y hombres exista paz, que ningún hombre va por su etnia, por su color de piel, por su orientación sexual, por lo que sea, se le violente en la misma situación hacia las mujeres. Entonces, bueno, para poder generar esta paz de género, porque como ya lo dije, es desmantelar, es deconstruir todas estas categorías de género, pues hay que reconstruir desde el legado de la experiencia de las mujeres. Y las mujeres me incluyo porque soy feminista y porque todos los días pongo, ¿no?, mi granito de arena, pero la lucha que hicieron las mujeres han dejado un legado. Yo nací ya teniendo algunos derechos y estos derechos me fueron otorgados por esas mujeres que no conocí, ¿no? Que algunas permanecieron en el anonimato inclusive. Entonces, ¿qué mejor manera de partir para generar la cultura de la paz a través de ese legado, de esa experiencia que las mujeres ya nos dieron? Si ya vimos que unir fuerzas y hacer movimientos sociales sí nos da resultados positivos, ¿por qué no sumir esos esfuerzos e imitar esa lucha o tomarla como referente entre mujeres y hombres para generar la paz en conjunto? A eso se refiere la persona que cité hace ratito, Carmen Magallón, ¿no? Con la feminización, eh, feminización. Entonces, como ya lo dije, pues bueno, la experiencia de las mujeres como cuidadoras, el valor del cuidado como valor humano, que los hombres se apropien de este tipo de este valor del cuidado, que se cuiden a ellos y que nos cuiden a nosotras, que cuiden infantes, que cuiden a adultas mayores, que si formas parte de una organización institucional y tienes un cargo importante, cuides a tus empleados y a tus empleadas, que no lo veas nada más como dinero o como un número, sino que lo veas como que la suma de lo que hacemos la gente dentro de una institución, pues va por un fin en particular, sobre todo cuando trabajamos en el servicio público. Por ejemplo, yo hago estos videos y trabajo en dependencias gubernamentales, no por la paga o no por el renombre o no porque quiera hacer una carrera política o porque mi sueño fue ser servidora pública, sino porque mis objetivos personales coincidieron con los objetivos a los que me dedico. Porque yo pienso románticamente
repetidamente y cansadamente en que la paz se puede lograr y que la igualdad entre mujeres y hombres ahí está, solamente es cuestión de tomarla y de luchar por ella, que podemos erradicar la violencia hacia mujeres y hacia hombres, hacia niños y hacia niñas, que podemos eliminar la desigualdad salarial y laboral. Y entonces yo estoy aquí porque quiero dar ese servicio, porque quiero dar ese mensaje, porque quiero que se unan las personas con este llamado, demos fuerza y generemos cultura de la paz. Ya el dinero y las necesidades que conllevan son colaterales. Y qué maravilla que lo genere a través de mis principios y de mis valores. Yo creo que si todas las personas lo viéramos de esa manera, no como un incentivo económico, sino como un incentivo que va más allá de lo económico, que tiene que ver con una salud mental, que tiene que ver con una paz cultural, todas las personas funcionaríamos de manera distinta y podríamos lograr los objetivos de una manera más pronta. Entonces, bueno, a través de la empatía, la responsabilidad, la paciencia, la ternura o el compromiso, podemos constituir una cultura de la paz. Si ustedes se dan cuenta, estas características que les acabo de mencionar son características que las mujeres nos enseñan por ser mujeres. Nos dicen que las mujeres somos amorosas, nos dicen que las mujeres somos tiernas, que las mujeres somos comprometidas, que las mujeres somos empáticas, que las mujeres tenemos desarrollada con mayor fuerza el cuidado hacia otras personas. Entonces ya no lo dijeron tanto, ya no lo creímos tanto, que ya lo llevamos en nuestra vida de manera automática, pues bueno, también podemos llevar o trascender estos pensamientos hacia los hombres, que los hombres se den cuenta que también pueden ser empáticos, que también pueden ser sumamente amorosos, que también pueden ser tiernos, que también pueden ser comprometidos. Y entonces, de esta manera, podemos sumar esfuerzos, como ya lo dije en repetidas ocasiones, para poder construir en conjunto una cultura de paz. Es muy importante que para que podamos involucrar a los hombres de esta manera, eliminemos el sexismo y el autoritarismo. Porque dentro del sexismo, como lo hemos visto en otros momentos, en otros videos, en otras conferencias, pues está la desvaloración de un sexo en detrimento del otro. Así tal cual ese es el sexismo. Y el sexismo se vive hacia mujeres y hacia hombres. Si yo veo un hombre que es tierno y le digo que es un homosexual, o le digo que es un débil, o le digo que es un mandilón, yo estoy manifestando actitudes sexistas. Y al generar actitudes sexistas, lo estoy rechazando. Y si él quería formar parte de esta cultura de la paz, al hacerle este tipo de señalamientos como sociedad o como persona, estoy haciendo que se vayan otra vez a su rol masculino de cero tolerancia, de totalmente violencia, totalmente desapego. Entonces, es muy importante eliminar el sexismo dentro de nuestra estructura cultural, dejar de tenerla tan arraigada como si fuera algo natural. La podemos eliminar en cualquier momento. Y quitar el autoritarismo, entender que para que una sociedad exista de manera positiva y a través de la cultura de la paz, es eliminar estas jerarquías autoritarias en las que yo te impongo, en las que solamente el poder recae en una persona. Nos han dicho que así es, pero no es cierto. El poder puede recaer en todas las personas y si todas las personas tenemos un poder compartido y horizontal, créanme que los frutos de esta cultura de paz va a ser evidente y va a ser muchísimo mejor. Entonces, para poder generar una cultura de paz entre mujeres y hombres va a ser a través de la creatividad, de la responsabilidad y de la responsabilidad compartida. Que entendamos que es un trabajo de mujeres y de hombres para poder generar una sociedad mejor. Como lo dije en el objetivo, para poder fortalecer esos tejidos sociales, para que puedas ver con gusto a tu prójimo, para que puedas llevarte bien con tu vecino, con tu vecina. Siempre va a haber conflictos, siempre va a haber una discrepancia, siempre va a haber un contraste de opiniones. Pero no tiene nada de malo, los conflictos no son malos. Lo podemos hacer a través de la creatividad, lo podemos llevar a cabo a través del diálogo, a través de la empatía, para poder trascender positivamente como lo vimos al inicio o en el transcurso del video. Espero que este video haya sido de su agrado, espero que no se hayan aburrido, que hayan llegado hasta el final de aquí. Déjenme sus comentarios aquí bajito si les gustó, si no les gustó, si les gustaría que aúne un poquito más en alguno de los temas. Si quieren que les platique de algo en particular, siéntanse con toda la confianza de dejármelo aquí al lado o de bien de mandármelo en el correo electrónico que les aparece de este lado. También, por favor, no se olviden de mandarme
No se olviden de mandarme su evidencia fotográfica de que vieron este video. Y otro punto muy importante, a veces recibo correos, pero que no vienen nombre, que no vienen con nombre, o que no sé, por alguna razón, no sé que dependa, mi correo me lo manda a spam luego. Entonces, no sean malitas y malitos, si me quieren contactar a través del correo electrónico, solamente pónganme su nombre y de dónde se comunican para que yo los pueda eliminar de la carpeta de spam, porque también como es un correo institucional, hubo un tiempo en el que nos llegaban muchos correos como fraudulentos, ¿no? Que nos decían que nuestra cuenta estaba a punto de caducar o que si no depositábamos tanto dinero nos iban a quitar quién sabe qué cosas. Entonces como que se incrementó un poquito la seguridad en ese sentido y por eso es que a veces muchos correos se van a spam. Entonces para que yo los pueda ver y los pueda sacar de ahí, pónganme su nombre, de dónde son, si quieren su número telefónico para que yo me pueda comunicar con ustedes y podamos abordar el tema que ustedes deseen. Les reitero el gusto que es para mí hablar de estos temas. Me encantaría saber si sí les está gustando, si no les está gustando, para poder seguir en la línea o mejorar. Como se los he dicho en todos los videos, todo esto es por y para ustedes. Entonces, nuevamente les agradezco haber llegado hasta el final del video y me despido de ustedes con una frase de Mahatma Gandhi, perdón, que nos dice: no hay camino para la paz. La paz es el camino. Muchas gracias.